¿Cómo están todos? Van a tener que levantarse un poquito más. No hay mucha energía el día de hoy, así es que tomemos una respiración profunda y traer toda esa energía hacia arriba y traer todo a vibrar. ¿Cómo estamos hoy? ¿Vamos a hacer eso? Sí, la primera vez, cada vez. Siempre tiene que haber una clase de coaching, de motivación antes. Ok. Primero que nada los invito a que levanten su mano si saben que hoy es Domingo de Palmas. Hay personas que no están muy seguras todavía de que hoy es Domingo de Palmas. Levante su mano y déjela arriba si usted sabía que era Domingo de Pascua antes de que llegara aquí este domingo. Interesante. Bien, para todos aquellos que no saben, el Domingo de Palmas da el inicio a una Semana Santa que culmina en el Domingo de Pascua. Este jueves será el fin del... Es el periodo de 40 días, lo que es la cuaresma. Han estado muchos en ayuno en estos días. Ella dice, me he tenido la cuaresma más fabulosa, ya no me voy a sacrificar. Bien, necesito regresar y continuar. ¿Alguien me puede decir que se celebra el Domingo de Palmas? ¿Alguien tiene el valor? ¿Los Groverlands siempre quieren opinar? La entrada de Jesús a Jerusalén en un burro. Denle un aplauso. Eso es cierto. Dio en el clavo. Vamos a ver si Wikipedia está mejor, más claro que tú. Wikipedia dice: el Domingo de Ramos es una fiesta cristiana que se celebra el domingo anterior a la Pascua. La fiesta conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, un evento mencionado en cada uno de los 4 evangelios canónicos. Para aclarar aquí, en caso de que no sabía, los 4 evangelios canónicos son Marcos, Lucas, Juan y uno más. Si nunca se ha escuchado de los evangelios no canónicos, son evangelios que no están en la Biblia actual. Son los evangelios de Tomás, de Judas, de Mari y de otras personas que han elegido no incluirlos en la Biblia de los días modernos. Y también menciona y aclara que es una fiesta que se mueve. Si se han estado preguntando, no es como una troca de comida que se estaciona y que se mueve. No es así. Solo quiere decir que no hay una fecha programada cada año, sino que se mueve en el año. Puede ser 7 días antes de Pascua. Ahora que puede usted compartir esos datos divertidos con sus amigos. Pero en realidad lo que quiero hablar es que hay más sobre el Domingo de Palmas de lo que nos han contado historialmente. El Domingo de Pascua inicia cuando Jesús entra en Jerusalén hace 2000 años. Esto va a requerir un poquito de historia más atrás, así es que les voy a pedir que me acompañen. Jesús ha viajado a Jerusalén para estos tiempos, pero antes de llegar se desvió un poquito al lugar de fue a visitar a Lázaro, lo levantó de la muerte. Si usted sabe, cuando ha estado en un paseo en carretera, pues uno se desvía para poder levantar a alguien de la muerte. Todos hemos hecho esto. De cualquier forma, esto es lo que lo lleva a su entrada triunfal a Jerusalén. Acaba de levantar a Lázaro de la muerte. Y en el libro de Juan, vamos a ver qué dice. Esto es de John 12, de 12 al 18. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta a oír
que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palma y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. La canción que acabamos de escuchar. Y halló, eso es lo que había pasado hasta ahora. Se unieron en Jerusalén y escucharon que Jesús acababa de levantar a Lázaro de la muerte. Estaban emocionados. Así es que es como la noche antes de Navidad, cuando estamos preparando las galletas para Santo Claus. En este caso, en aquellos tiempos así celebraban cuando regresaba un rey de la guerra o algún ser querido que se había ido por mucho tiempo, así lo recibían. Jesús halló un asnillo y se montó sobre él. Y como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de un asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro. Entonces dijeron: este es Jesús, el que viene a ser rey, el que ya va a tomar el trono y va a ser el que nos rija. Entiendo. Es lo que pensaban, por lo menos. Entonces todos empezaron a recorrer la voz de lo que había hecho con Lázaro. Por lo cual, ¿por qué la gente se reunió a recibir a Jesús? Primero porque pensaron que estaba viniendo a ser su nuevo rey, y después fue porque oyeron que había levantado a Lázaro de la muerte. Entonces, déjeme le hago una pregunta. ¿Las personas fueron por el mensaje o por el hombre? Por el hombre. 2000 años después, el domingo de Palmas, ¿estamos celebrando un mensaje o estamos celebrando al hombre? Estamos celebrando al hombre. Estamos hablando de Jesús y su entrada triunfal a Jerusalén, lo cual es interesante. Así es que esto viene de Charles Fillmore, el fundador de Unity. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y su recepción por la multitud representan un entusiasmo transitorio y externo, el resultado de manifestaciones en el exterior. Así es que, ¿por qué entonces están las personas ahí? Es como todo lo que hizo Jesús. Lo que Jesús hizo, la gente no lo entendió, y la gente actual no lo entiende. Porque estábamos y estamos enfocados en el milagro, en la demostración exterior. Como dice Charles Fillmore, nada está pasando dentro, sino de lo de afuera, en el mundo físico. Y esto resulta en algo externo, un entusiasmo pasajero. Así es que estaban ahí por el milagro, pero no tenían la paciencia para aprender cómo hacerse hacedores de milagros por sí mismos. Y dice, una persona rápido se va a mover, rápido su atención hasta el próximo objeto brilloso. Cuando esté pasando un espectáculo en otro lugar, ahí nos vamos a ir. Entonces a las personas se les va a olvidar y van a traicionar lo que una vez estaban celebrando, porque no tenían una fundación en su creencia. Solo estaban siguiendo lo que estaba de moda o siendo popular en ese momento. Esta multitud que salió a reunirse
le gritaba: Hosana, bienaventurado el que viene en nombre del Señor. Lo hizo porque habían presenciado la resurrección de Lázaro. Su mensaje a Jesús se basó en las señales que habían presenciado y no en la profunda convicción interna de la verdad que atestigua a los seguidores sinceros. Es muy fácil hacer que las personas lleguen por el espectáculo, pero es muy difícil hacerlos que se queden a practicar. Hemos tenido reuniones de comida aquí en Unity. Hay mucha gente que viene a comer, pero es difícil que se quede la gente a limpiar. Jesús es un tipo muy amable y sabe que la gente de sus tiempos no lo están entendiendo, especialmente sus propios discípulos que le están pregunte y pregunte qué está sucediendo. Y creo que Jesús sí sabía que la gente de nuestro tiempo tampoco lo iba a entender. Así es que él sabe. Así es que, ¿qué está haciendo? Si él sabe de la profecía del Antiguo Testamento, esto es cientos de años antes de que él llegaba. Él dice, bueno, si yo voy y encuentro un burro, puedo pasearme en él y completar esta profecía. Y sí, encontró un burro jovencito. Y así es como me gusta a mí comprar en Trader Joe's. Si vas en un burrito, te dan mejor servicio. Así es que inténtenlo. Jesús está llegando y viene en un burrito. Y como el Viejo Testamento les dice que el nuevo rey hará esto. Y esto trae la atención de todos. Y es parte del plan. Para bien y para mal. Pero continúa la historia. Necesita la atención de la gente para llevar un mensaje del cual deberíamos estar hablando todavía ahora, miles de años después. El plan de Jesús funcionó porque sí obtuvo la atención. Esta ya era la segunda fase de su plan. La segunda fase era que entendiéramos el mensaje. Recibimos el mensaje, sí, pero no entendimos el mensaje y todavía la mayoría no entienden el mensaje hoy. Así es que se paseó en ese burrito. No era un gran caballo grande con una gran corona y trompetas. Se paseó en un burrito. Lo cual te puedes imaginar, creó un impacto cuando los pies de Jesús arrastraban ahí. Es como yo lo imagino. Siempre lo dibujan con un burro grandote, pero en realidad era un burrito como este. Los pies le tenían que haber arrastrado. Bien, me voy, es muy lindo. En los tiempos bíblicos, los caballos estaban marcados para la guerra, el poder, pero los burritos eran paz. Era algo que significaba para la gente común, algo humilde. Y bueno, Jesús manda este mensaje de que Él no viene a regir, a conquistar o a llevarse, a hacerse dueño de la gente o del trono. Él no ha venido como un elite religioso o alguien especial separado de los demás que estaban ahí. Sin embargo, Él había venido como uno de la gente común, para la gente común. Nadie especial aparte, sino uno de ellos. Se suponía que si hubiese querido que lo idealizaran y lo sintieran aparte, hubiera entrado en un caballo, hubiera tenido ángeles que aparecieran, eso hubiera traído atención y todo el mundo lo hubiera visto como especial. Pero no lo hizo, porque no era su intención. Y nunca fue su intención. Él eligió el burrito porque eso dice, estoy en ti, tú estás en mí, somos uno, somos iguales.
Pero la gente de ese tiempo se les pasó ese mensaje, así como en estos tiempos también se nos va ese mensaje. Cualquiera que fuera el paso de Jesús, todos fueron mensajes para aquellos que lo quieren ver y para aquellos que tienen oídos para escuchar. Nuestro cofundador, Charles Fillmore, nos dice en el libro La Palabra Reveladora, define la palabra burro. La parte animal del humano, la conciencia está tipificada por el asno, y el propósito de Jesús montado en un asno en Jerusalén fue de retratar el dominio del yo soy, de la naturaleza animal de tu manifestación. Jerusalén es la ciudad de la paz o la conciencia espiritual. Las características del burro son testarudez, persistencia, resistencia. Montar estos es hacerlos obedientes a la voluntad de uno. ¿Alguien ha sido terco o aferrado como el burrito? Tú y yo, así somos. En una manera sublime, Jesús nos está diciendo que nuestra fuerza de voluntad de practicar la espiritualidad nos ayuda a desconectarnos de esa naturaleza animal egotista y nos tiene que ayudar a entrar a este estado de conciencia más alto de paz que es Jerusalén aquí en la historia. El problema principal en cómo reconocemos y celebramos Domingo de Palmas es el mismo problema de cómo reconocemos y celebramos Jesús en la Biblia. Lo vemos como un superhombre con superpoderes que vino a mostrarnos esos superpoderes para que lo siguiéramos en su super religión. Y es así como se nos muestra Jesús en la Biblia. Pero hay un ingrediente clave que se nos ha pasado y que nos va a ayudar a mantenernos de ese concepto distorsionado. Y es este. Jesús no era el Cristo, pero había un Cristo en Jesús. Asumir que Jesús es el Cristo, pero este cruz pertenece a Jesús, era solo para Jesús y solo estaba con Jesús. Aquí estamos en esta conversación fascinante en el libro de John. Jesús está hablando con los líderes religiosos de esos tiempos y está hablando del gran patriarca Abraham, patriarca del cristianismo, judaísmo y islamismo. Y tienen que acordarse que Abraham vivió 2000 años antes de que Jesús naciera. Hay una distancia de tiempo muy grande y esta es la conversación que tuvo. Tus ancestros de Abraham ¿todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús dijo, es muy verdad y te digo que antes de que Abraham fuera, yo ya era. Esto no tenía sentido si tratáramos de leerlo como si hablara Jesús de sí mismo. Solamente tiene sentido si habláramos de una conciencia de trascendencia que no únicamente percibe su existencia, sino la existencia de la existencia misma. Esta es la naturaleza de Cristo de la que hablamos en Unity. El Cristo, la naturaleza de Cristo que expresó Cristo, pero no estaba contenida solamente en Él. Esta es la naturaleza más alta en todos nosotros. Y esta es la verdad en cada ser humano. La naturaleza más alta de tantos que vinieron antes de Jesús. Esta es la naturaleza más alta de Abraham, de Moisés, de cualquier ser espiritual iluminado que caminó el planeta, que vinieron a ser quienes fueran reyes de su propia conciencia. Tuve que recordarle a mi congregación en Las Vegas que en mis charlas yo empiezo a mencionar sobre libros y dicen, ¿por qué mencionas lo mismo?
Dice, porque te doy las que estoy leyendo en ese tiempo. Si estoy hablando de Yogananda es porque estoy leyendo a Yogananda en este tiempo. En este libro de la segunda venida de Cristo, dice, antes del adviento de Jesús, Sage Vyasa, el escritor de Bhagavad Gita, era el Hijo de Dios. Era uno con la reflexión de Dios o la conciencia de Cristo. Cada vez que digo esas palabras, todos me tratan de corregir. Voy a decir esa palabra como me dé la gana. ¿Cómo se atreven? No hay pronunciación correcta. Ninguno de ustedes estaban vivos cuando se hablaba sánscrito. Tenemos dos cosas que se están manejando aquí. Primero, cuando la Biblia dice el único Hijo de Dios, se está refiriendo a la conciencia de Cristo, la visión individualista de Dios en cada uno de nosotros. El segundo es que la conciencia de Cristo ha sido expresada por varios maestros a través de los tiempos. No inició con Cristo, ha sido a través de varios maestros en la historia. El Espíritu no puede ser parcial en crear Jesús como un Cristo y todos los demás hasta como seres mortales y espirituales. ¿Cuál será el propósito de hacer billones de personas completamente desconectados de Dios y hacer que solo uno sea conectado? ¿Cuál será el propósito de eso? Me gusta verlo así como una carrera. Imagínate que acomodas 5 niños para una carrera y amarras 4 a la tierra. Y dices, vamos. Y todos corren y nomás el que está suelto se va. Y le dices a los que están amarrados, ¿por qué no puede ser como él? El Espíritu no castiga. Esto únicamente tiene sentido si se le da acceso igual a todos, a la misma conciencia que Jesús tuvo acceso. Nada especial, nada aparte, es un campo nivelado. Y así continúa. Pero cuando hay uno que se convierte en Cristo al conquistar sus tentaciones, usando el poder que Dios ha dado de libre elección, comunicación con Dios, con técnicas de meditación, como Jesús lo hizo, es un ejemplo que inicia la salvación. Esto significa que hay que hacer el trabajo que se tiene que hacer para hacer la expresión de Cristo. Esto motiva, inspira y mueve ese Cristo en nosotros a que haga lo mismo. Yogananda creía que la raíz de la palabra Krishna era Dios, era Cristo, y que Krishna debería decir Krishna. Eran maestros de la misma verdad. Y lo dice así: Jesús y Krishna le dio al mundo 2 de los libros más grandiosos de todos los tiempos. Las palabras de Krishna, de Gita y de Jesús en el Nuevo Testamento en la Biblia son sublimes manifestaciones de la verdad, grandes modelos de escrituras espirituales. Estos 2 Biblias tienen esencialmente las mismas enseñanzas. Ellos sostienen la historia. Ninguna de las 2 historias eran sobre él. El Domingo de Palmas era un mensaje espiritual para convertirnos más como Cristo, más como Krishna, más como Buda o más como cualquier otro maestro espiritual que ha venido a su propia conciencia más alta de Cristo. Si continuamos haciendo la Biblia sobre las historias y sobre los personajes, nos perdemos el punto completamente. Nuestro cofundador, Fillmore, toda su vida fue ayudarnos a revelar esos mensajes más profundos de la Biblia para que la persona dejara de leerla literalmente como un libro de historia. El Domingo de Palmas entonces tiene muy poco que ver con Jesús. Es como decir que el movimiento de los
derechos civiles, lo que hacía el doctor Martin Luther King Jr., que sabemos que no es. Todo eso se trató de esto se trata de evolucionar en nuestra conciencia, en el que todos nos unamos y lleguemos a casa en Jerusalén, todos recordando que somos hijos de lo más grande, hijos de la Madre Divina, del Padre Divino y del amigo. Y hacemos esto cuando superamos ese animal interno que es nuestro ego. Es como darle una nalgadita al burrito y llevártelo a dar la vuelta. Esa es la verdad, así la experimento yo. Vamos a hacer una meditación.